no sale del libro de diamantes, no sale de la clase teórica. Se les cayeron los. Gracias. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de rinitis, ¿a qué nos referimos con rinitis? ¿Cuál es el concepto de rinitis? ¿Inflamación de qué? ¿Inflamación de qué? Pásalo para acá. ¿Inflamación de qué? De la mucosa nasal, ¿no? Entonces, un concepto básico de rinitis es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos definir así de forma general. Pero vamos a ver que no todos los procesos, no todos los cuadros de rinitis tienen que ver con un proceso inflamatorio. Vamos a ver que hay distintos tipos de rinitis cuya fisiopatología es diferente a la inflamación. Otro concepto que tenemos, ¿no?, muchas veces es que los pacientes especialmente, ¿no?, y algunos de personal de salud, muchas veces creemos que todas las rinitis son de causa alérgica. ¿No? A veces la persona está con clínica de rinitis, ¿no?, está congestionado, está con rinorrea, y lo primero que le dicen es, estoy con alergia, ¿no? O otra persona le dice, no, estás con una alergia. Sí existen rinitis alérgicas, ¿no? Hay una rinitis de tipo alérgico, pero no todas las rinitis son de tipo alérgico. Entonces, en esta clase vamos a ver que hay diferentes tipos de rinitis, además de la rinitis alérgica. Entonces, como concepto general, sí podemos decir que la rinitis es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, pero a medida que avancemos el tema van a ver que no todos los tipos de rinitis tienen que ver con un cuadro inflamatorio. Bien, entonces, aquí en esta diapositiva vamos a ver una clasificación de los diferentes tipos de rinitis, ¿no? Empezando desde las rinitis infecciosas, el primer grupo, donde tenemos las de tipo agudo y las de tipo crónico. Las agudas, a su vez, pueden ser de causa viral o de causa bacteriana. Y las crónicas pueden ser no específicas o específicas. ¿Sí? Entonces, esta es una rinitis que no tiene nada que ver con las alergias, sino es una rinitis de tipo infeccioso. En el segundo grupo tenemos las rinitis crónicas hiperreactivas. Aquí sí está muy relacionado con lo que es, sobre todo en algunos grupos, con lo que es la inflamación. Especialmente en este primer subgrupo que dice mediadas por inmunoglobulina E. Y este subgrupo de rinitis mediadas por inmunoglobulina E, estas sí son las consideradas como rinitis de tipo alérgico. ¿Sí? Y a su vez, esta puede ser estacional o puede ser perenne. Actualmente hay otra clasificación, ya no se la denomina tanto como estacional o perenne, la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero acuérdense que esta rinitis inmunomediada por IgE es la denominada rinitis
Luego tenemos otro subgrupo dentro de lo que es la rinitis crónica hiperreactiva, que son las no mediadas por inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de rinitis va a haber una reacción de hiperreactividad, pero la inmunoglobulina E no va a intervenir. Entonces, en este subgrupo tenemos principalmente dos tipos. La rinitis con eosinofilia nasal, que también se la conoce como rinitis intrínseca o NARES. ¿Sí? NARES son las siglas, ¿no?, de síndrome de rinitis eosinofílica no alérgica, ¿sí?, para distinguirla del subgrupo anterior que habíamos dicho que es la rinitis alérgica. Y tenemos también otro tipo de rinitis, que es la rinitis vasomotora o polinética. También es una rinitis crónica hiperreactiva, pero no va a tener que ver ni con la inmunoglobulina E, ni tampoco con la eosinofilia nasal. ¿Sí? Entonces, solamente en este grupo, ¿no?, pueden ver que hay distintos tipos de rinitis, además de la alérgica. Son hiperreactivas, pero no hay participación de la inmunoglobulina E. Luego, en el grupo 3 tenemos rinitis hipertrófica, en el grupo 4 tenemos rinitis atrófica, en el grupo 5 rinitis ocupacional o profesional, y en el grupo 6, ¿sí?, agrupado con el título de otras formas clínicas de rinitis, ¿no?, hay una variedad muy amplia de rinitis, ¿no?, relacionadas con distintos factores. Rinitis por fármacos, rinitis por agentes ambientales, rinitis alimentaria, por ejercicio físico, por traumatismos nasales, hormonales, emocionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo este tipo de rinitis no están relacionadas con los otros grupos, ¿no?, aunque hay algunos autores, ¿sí?, que algunas de estas formas clínicas de rinitis las suelen agrupar en el grupo de rinitis vasomotora polinética, porque comparten ciertas cosas en común con lo que es la fisiopatología. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a tomar en cuenta esta clasificación. ¿Sí? Para el examen vamos a preguntar de esta clasificación. Entonces, cuando hablamos de hiperreactividad nasal, ¿a qué nos vamos a referir? Esto se refiere a la respuesta exagerada que va a tener la nariz cuando es estimulada por algún factor. Este concepto de hiperreactividad nasal está muy relacionado con el concepto, no sé si lo escucharon alguna vez, sobre todo en pacientes asmáticos, de hiperreactividad bronquial. No sé si escucharon alguna vez ese concepto de hiperreactividad bronquial. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la fisiopatología de en ambos casos, y aparte consideramos que nariz, lo que es de nariz hasta lo que son los bronquios terminales, pulmones, todo es tracto respiratorio. Entonces comparten mucho en común, ¿no? Nariz, fosas nasales, senos paranasales, faringe, oído medio, ¿sí? Todo tiene un epitelio similar, ¿sí? Entonces tienen también cosas parecidas a lo que es el tracto respiratorio inferior. Entonces por eso se decide, ¿no?, tomar este concepto de hiperreactividad también a nivel de las fosas nasales. Entonces, esta hiperreactividad nasal, ¿de qué va a depender? Va a depender de tres factores fundamentales, ¿no?, lo que están viendo ahí en la diapositiva. Al aumento de la permeabilidad epitelial, lo que va a hacer que las terminaciones nerviosas que están en la mucosa nasal estén más expuestas a los diferentes estímulos. Alteraciones de la neuromodulación, ¿sí?,
con un cambio, con un aumento en el umbral de sensibilidad también de estas terminaciones nerviosas, ¿no? Acuérdense, cuando nosotros hablábamos de lo que era anatomía, fisiología nasal, habíamos dicho que las fosas nasales son ampliamente inervadas, tienen mucha inervación. ¿Quién se acuerda qué tipo de inervación tenía la fosa nasal? ¿Qué inervación tenía? ¿Quién se acuerda? Sensitiva, que neurovegetativa, ¿sí? y sensorial. ¿Sí? La inervación sensitiva estaba dada por ¿qué nervio? El quinto par craneal, ¿no? Especialmente por las ramas primera y segunda, ¿no? Esoftálica y maxilar, ¿no? La sensorial, ¿qué nervio es? El primer par craneal, ¿no? Que es el nervio olfatorio. Y la neurovegetativa, eso, ¿no? El simpático y el parasimpático. El simpático, que es una extensión del plexo perivascular carotídeo, y el parasimpático del nervio liviano. ¿Sí? Entonces, toda esta inervación, especialmente la neurovegetativa, la del simpático y parasimpático, van a tener un papel muy importante en la hiperreactividad nasal. Y por último, la hipersensibilidad del órgano terminal, ¿no? En este caso es la nariz. ¿Sí? Vamos a ver que la respuesta ante ciertos estímulos de la mucosa nasal, ¿no? Está elevada dependiendo del paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden exponerse a cierto estímulo y tienen una respuesta normal, ¿sí? No hay ninguna alteración en la función de la mucosa nasal. En cambio, hay pacientes que tienen una hipersensibilidad, ¿no? Y ante el mismo estímulo al que se expuso la persona anterior, reaccionan de forma exagerada, ¿sí? Con los diferentes cambios que vamos a ver en la mucosa nasal. Entonces, esos son tres factores que tienen que tener en cuenta cuando hablan de hiperreactividad de las fosas nasales. Bien, entonces, el primer grupo habíamos dicho que son las rinitis de tipo infeccioso, ¿no? La rinitis infecciosa. Habíamos dicho que tenemos las agudas, que pueden ser virales o bacterianas. Si hablamos de las rinitis agudas virales, ahí nos estamos refiriendo a una patología que muchos tenemos, que solemos tener cada año, ¿sí? Porque nadie se salva de por lo menos un cuadro de rinítico viral agudo, ¿no? Que es los cuadros gripales o resfriado común, ¿no? O los cuadros de influenza. Entonces es una de las enfermedades del tracto respiratorio superior más frecuentes. Un adulto suele tener entre 2 a 4 episodios al año, ¿sí? Y un niño suele tener entre 4 a 6 episodios al año. Entonces es una patología muy frecuente que es causante de gran gasto a nivel del sistema de salud, absentismo laboral, etc. ¿No? Porque ¿quién no se ha
resfriado algún día con todas las manifestaciones que esto conlleva, que le impide realizar sus actividades cotidianas. Entonces, entre los diferentes patógenos, entre los diferentes virus que pueden causar estas rinitis infecciosas virales agudas, tenemos de los más frecuentes el rinovirus, el virus de la parainfluenza, el virus de la influenza, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, etc. ¿Sí? Si tomamos de ejemplo el rinovirus, que es uno de los más frecuentes, existen una gran cantidad de serotipos de rinovirus, ¿no? Por eso tal vez se preguntan por qué no hacemos una vacuna para evitar estos cuadros de resfriados comunes. Porque al haber tanta cantidad, como les decía, hay más de 100 serotipos, es difícil hacer todo eso en una sola vacuna. Lo que sí suele pasar es que a medida que nosotros vamos adquiriendo, ¿no?, los diferentes tipos de infección por los distintos serotipos, vamos también adquiriendo inmunidad, ¿no? Por eso es frecuente que a medida que nos hacemos adultos, los cuadros de resfriado común van disminuyendo, no se hacen menos frecuentes. En cambio, el niño, como no tiene el sistema inmunológico totalmente desarrollado y como nunca se expuso a algunos serotipos de este virus, entonces tiene episodios más frecuentes al año. Entonces, la mayoría suelen ser cuadros autolimitados, ¿sí? No suelen tener complicaciones, a excepción de pacientes con factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos. Un paciente inmunocomprometido o con algún factor de riesgo, ¿no?, que adquiere una infección por el virus, por ejemplo, de la influenza, que ahora está tan de moda, por así decirlo, diferentes tipos de influenza, ¿no? Se puede complicar un cuadro de bronconeumonía y comprometer la vida del paciente, ¿no? Pero en una persona sana generalmente no suele tener este tipo de complicación. Sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Son de fácil contagio porque se contagian a nivel de las gotas de saliva, ¿no?, las gotitas de fluye. Es por eso que en ambientes de conglomeración, en lugares de hacinamiento con ventilación deficiente, es muy fácil adquirir o contraer la enfermedad, ¿sí?, por esta forma fácil que tiene de infectarse la persona. Entonces, eso es algo que tiene que tener en cuenta también. ¿Cuáles van a ser las fases que van a tener estas rinitis virales agudas? ¿No? Sobre todo la del rinovirus, ¿no?, la del resfriado común. Van a tener 4 fases principales, ¿no?, que son las que tenemos en la diapositiva. Tenemos la fase de incubación, que suele durar entre 1 a 3 días, a 4 días aproximadamente. El paciente no va a tener ninguna manifestación clínica. Tenemos la fase de pródromo. Ahí el paciente ya empieza con manifestaciones clínicas generales, ¿no?, astenia, dolores musculares, malestar general, fiebre. Si nosotros le hacemos una rinoscopía en esta fase al paciente, vamos a ver una mucosa nasal pálida, ¿sí?, pero todavía no vamos a ver las manifestaciones clínicas específicas de esta infección viral. Luego tenemos la fase catarral, ¿sí? Aquí se va a sumar a todas estas manifestaciones generales que habíamos nombrado anteriormente, se va a sumar manifestación de vía respiratoria. O sea, las manifestaciones generales anteriores se intensifican,
¿sí? Y va a aparecer lo que es congestión nasal, rinorrea, prurito, molestias a nivel de faringe, especialmente de colofaringe. Y si le hacemos a este paciente en la fase catarral una rhinoscopía anterior, ahí sí vamos a poder ver una mucosa nasal congestiva, hiperémica, con abundante rinorrea acuosa, ¿no? Lo típico de un resfriado común. Y por último tenemos la fase mucoide. ¿En qué va a consistir esta fase mucoide? Todas las anteriores manifestaciones clínicas van a desaparecer, o sea, el paciente va a mejorar, pero se va a mantener la rinorrea, que va a ser ya una rinorrea no tan acuosa, no tan líquida, sino más espesa, de una tonalidad blanquecina, pero el paciente ya va a empezar a sentir mejoría. Entonces, esto puede terminar ahí, ¿sí? Puede autolimitarse y el paciente mejorar, o puede empeorar, ¿no? ¿Cuándo empeora? Cuando a esta rinitis infecciosa viral se le agrega, se le suma una sobreinfección bacteriana. Entonces ahí ya se puede extender el cuadro infeccioso y aparecer algún tipo de complicación. Entonces, como les decía, esto es un paciente sano, ¿no? Sin ninguna comorbilidad, sin ningún factor de riesgo. Esto se autolimita, no tiene ninguna complicación y el paciente mejora. Sí hay que tener cuidado en pacientes neonatos, en lactantes especialmente. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho la clase pasada, no sé si recuerdan, ¿qué tipo de respiración tiene el lactante? Pero a nivel de vía respiratoria superior. ¿Qué tipo de respiración tiene? ¿Quién se acuerda? Tiene una respiración exclusivamente nasal. No sé si se acuerdan de eso. Habíamos dicho que los lactantes todavía no saben respirar por la boca, ¿no? Y esta respiración nasal exclusivamente les permite lactar y respirar por la nariz durante bastante tiempo. Entonces imagínense si un paciente lactante tiene un cuadro rinítico viral, ¿no? Con congestión nasal, con rinorrea, que le impida la respiración nasal, va a tener dificultades para alimentarse, va a tener dificultades para lactar, entonces eso le puede traer complicaciones si es que no se toman las medidas adecuadas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas rinitis infecciosas virales? El diagnóstico es bastante sencillo, son con las manifestaciones clínicas. Muy rara vez, en situaciones muy específicas, necesitamos algún tipo de estudio complementario, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? El COVID-19, era muy común en los procedimientos de hisopado nasal o hisopado faríngeo. No sé si ustedes llegaron a hacer. No creo, ¿no? Ustedes en esa época estaban estudiando medicina todavía. ¿Todavía? Sí. En colegio, claro. Estaban tranquilos en la casa. Entonces era en esa época muy frecuente los hisopados, ¿no?
especialmente los que trabajábamos en el sector salud, cada semana nos tenían que hisopar para detectar y evitar que se propague la enfermedad. Pero generalmente, sí, cuadros de resfriado común o de influenza, no se suele pedir algún estudio complementario, sino solamente con los antecedentes y la clínica y el examen físico se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y una vez que se diagnostica, tenemos que darle un tratamiento. ¿En qué va a consistir el tratamiento de estas rinitis infecciosas virales? Según la etiología, a ver si es un rinovirus, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento? Vale. Antiviral, ¿qué dicen los demás? ¿Serán necesarios antivirales? Antigripal, dicen algunos. ¿Qué más? ¿Qué más puede dar el tratamiento? ¿Saben qué tiene el antigripal? ¿Cuál es la composición del antigripal? ¿Qué más? ¿Tomaron antigripal alguna vez? Cuando se resfrían, van a la farmacia y se compran antigripal. ¿Qué componentes tiene el antigripal? ¿Qué es lo que suele tener? ¿Cómo? Clorfeniramina, ok. ¿Qué más? Paracetamol, que tienen aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algunos que tienen bromexina y tienen también pseudoefedrina. ¿Okay? Entonces, el tratamiento, si ustedes ven toda esta combinación de medicamentos, este tratamiento no es para atacar a la causa del cuadro infeccioso, ¿sí? Sino es para mejorar los síntomas, ¿sí? Entonces, el tratamiento de estas infecciones virales suele ser un tratamiento sintomático, ¿no? Hay un dicho de estas enfermedades que dice: un resfrío con tratamiento dura 7 días y sin tratamiento una semana. Lo mismo, sí, ¿no? Porque lo trates o no lo trates, si es una persona con su sistema inmunitario normal, la enfermedad se va a autolimitar, ¿sí? Entonces el tratamiento solamente es para mejorar la clínica del paciente y que no la pase tan mal, ¿sí? Pero no se suele dar medicamentos antivirales, al menos que hay algunos casos específicos, como por ejemplo algunos tipos de influenza, donde ahí sí se puede recetar, sobre todo las influencias que pueden traer algunas complicaciones. Bien, pero el tratamiento generalmente es sintomático, ¿sí? Hay que tener cuidado con los antigripales. Por ejemplo, un paciente hipertenso no puede tomar antigripal. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? No está aconsejado, no se recomienda que un paciente hipertenso tome antigripal. ¿Por? No es por el paracetamol. ¿Por qué sería? Por la pseudoefedrina, que ocasiona vasoconstricción, ¿no? Para mejorar el tema de la congestión nasal. Entonces puede elevar la presión. Entonces no se recomienda en pacientes hipertensos. Bien. Luego tenemos las rinitis bacterianas agudas. Estas rinitis bacterianas agudas
suelen aparecer posterior a la rinitis viral aguda. Como habíamos explicado hace unos minutos, cuando está en la última fase del cuadro viral, no se puede autolimitar ahí, o puede haber una sobreinfección bacteriana. ¿Cuáles son las bacterias que pueden ocasionar esta sobreinfección? Las que están en la diapositiva: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella. Si ustedes hacen recuerdo, son las mismas bacterias que ocasionan los cuadros de qué? Que habíamos visto en clase pasada, de otitis media, ¿no? Otitis media son los mismos agentes bacterianos. Entonces, en estos pacientes suele mejorar la clínica nasal, ¿no? La congestión, prurito, esa rinorrea acuosa. Aparece una rinorrea, pero que ya es más espesa, que puede ser mucopurulenta, y puede haber complicaciones en otras áreas o sectores de la vía respiratoria. Por ejemplo, puede complicarse con una sinusitis o puede complicarse con una otitis media aguda. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos cuadros de sobreinfección bacteriana? Tratamiento antibiótico, ¿no? Lo que habíamos visto en los cuadros de otitis media aguda, el mismo tratamiento antibiótico. Teníamos beta-lactámicos, para alérgicos teníamos macrólidos, etc. El mismo tratamiento porque son las mismas bacterias. ¿Sí? Y dentro de lo que son las rinitis infecciosas bacterianas agudas, aquí por ejemplo hay una categoría que son las rinitis vestibulares, ¿sí? Las vestibulitis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de anatomía de la nariz? A nivel anterior, en las fosas nasales, había un sector, había una área que se denominaba vestíbulo nasal. ¿Sí? Este vestíbulo nasal va a tener o va a estar tapizado, recubierto por la piel, la misma piel que recubre el dorso de la nariz, y otra parte, la parte interna, va a tener epitelio de tipo respiratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de rinitis vestibulares vamos a tener? Tenemos, por ejemplo, las vestibulitis, ¿no? Que es el cuadro superior izquierdo, ¿no? Donde ven esa protuberancia a nivel del vestíbulo nasal. Esa es una foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? Es la inflamación e infección del folículo piloso por una bacteria que es el Staphylococcus aureus. Entonces va a haber edema, aumento de volumen, eritema, dolor en esa región del vestíbulo nasal. Y si esto no se trata, si esta foliculitis no se trata, puede evolucionar a una siguiente etapa, que es la foliculosis. ¿Sí? Entonces, en esta foliculosis, aparte de toda la clínica que nombramos anteriormente, ¿no? Se le va a sumar un centro necrótico con secreción purulenta. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta foliculitis, de esta vestibulitis? Es un tratamiento antibiótico. ¿Sí? Cuando está en fase de foliculitis, se pueden utilizar pomadas antibióticas en base a ácido fucídico, non-pirosina. Y cuando está en fase de foliculosis, hay que drenar, ¿sí?, la lesión, y se debe dar también tratamiento sistémico.
aparte de todo el tratamiento sintomático, ¿sí? Tratamiento del dolor, de inflamación, etc. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hay lesiones de este tipo, ¿no? Lesiones infecciosas con necrosis, secreción purulenta en esta área nasal. Nosotros a nivel nasal tenemos un área, no sé si en anatomía no han avanzado eso, se la denomina el triángulo de la muerte. ¿Escucharon alguna vez? ¿Qué es? Ese triángulo que se forma entre las regiones laterales del dorso nasal hasta lo que son las comisuras. ¿Por qué se llama el triángulo de la muerte? ¿Cómo? Okay. ¿Y qué pasa con esa vascularización? ¿Hacia dónde? Okay. A ver, para ser más específicos, cuando hay una infección en esa zona que se llama triángulo de la muerte, la irrigación venosa de esa zona desemboca en lo que es el seno cavernoso dentro del cráneo. Entonces hay unas venas que son las que recogen toda esa sangre venosa, que son las venas angular y oftálmica. Esas venas angular y oftálmica se van a conectar a lo que es el seno cavernoso. Entonces una mala manipulación de ese tipo de lesiones puede ocasionar una infección endocraneal y comprometer la vida del paciente. No es algo común, es una complicación muy rara, pero es algo que hay que tener en consideración. Entonces, por ejemplo, en pacientes de la adolescencia, ¿no? El tema del acné, muchas veces los adolescentes se manipulan esas lesiones, ¿no? De forma incorrecta, y eso puede ser una causa de esta complicación. Entonces siempre hay que aconsejar al paciente que no toque, que no manipule ese tipo de lesiones. Como les digo, no es una complicación común, pero es algo que puede pasar, y si pasa, puede comprometer la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, lo tienen que tener en cuenta eso. Luego, otro tipo de vestibulitis es el impétigo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la segunda imagen superior, en la imagen superior derecha. ¿Qué es el impétigo? Es una dermatitis que va a aparecer a nivel de la piel del vestíbulo, se puede extender hacia el labio superior y que está ocasionada por una bacteria que es también el Staphylococcus aureus. Suele ser más frecuente en pacientes pediátricos que en adultos. Entonces son pacientes pediátricos que por la continua maceración de la piel, por una rinorrea crónica y por pequeñas lesiones que se producen en esa región, se infectan con el Staphylococcus aureus y esto va a producir el impétigo, que se va a manifestar como unas lesiones postrosas amarillentas, como ven en la imagen, ¿no? Pruriginosas, que se van a extender a nivel de la piel del vestíbulo nasal, pueden ir hacia la piel sobre el labio superior. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento también es antibiótico, ¿no? Es parecido al tratamiento de la foliculitis, ¿no? Se utilizan el mismo tipo de pomadas antibióticas. Y luego tenemos la erisipela, ¿no? Que es la imagen inferior. ¿No? La erisipela también es una dermatitis, pero por otra bacteria. ¿Cuál es esa bacteria? El Streptococcus pyogenes, ¿sí? Entonces el Streptococcus pyogenes va
aprovechar algunas heridas que pueda haber en la piel para utilizarlas como puerta de entrada e infectar el tejido. Entonces, la lesión típica, como ven en la imagen, son placas eritematosas de bordes irregulares, bien definidos, que se pueden extender hacia otras regiones de la cara. No solamente queda a nivel nasal, sino que puede extenderse hacia otras regiones faciales. Esta infección sí suele cursar con compromiso del estado general, fiebre, malestar general, adenopatías cervicales, etc. Y el tratamiento para esta infección por estreptococo es un tratamiento antibiótico, ¿no? Se suele dar generalmente beta-lactano. Bien, entonces estos son otro tipo de rinitis infecciosa, ¿no? Como les había dicho, no ocurre a nivel de la mucosa nasal, ¿sí? Sino ocurre a nivel de la piel del vestíbulo nasal, pero también se suelen considerar como cuadros de rinitis. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlos en cuenta también para hacer diagnósticos diferenciales. Luego tenemos las rinitis crónicas, que habíamos dicho que pueden ser no específicas y específicas. Las rinitis crónicas no específicas, ¿sí? También se conoce como rinitis mucopurulenta crónica inespecífica. Suele ser muy frecuente en pacientes pediátricos que tienen hipertrofia de adenoides. ¿Recuerdan dónde están los adenoides? ¿Dónde habíamos dicho que están los adenoides? En la parte posterior. Sí. La faringe. De la nasofaringe. Nasofaringe, ¿sí? En la naso o rinofaringe. Entonces, estas adenoides, ¿sí? Van a servir como un reservorio de bacterias que van a hacer que el paciente tenga un cuadro crónico, ¿sí? De rinorrea. Todo el tiempo es un paciente con rinorrea. Entonces es un paciente que va a sufrir de una adenoiditis. En ese gráfico, ese tejido que ven ahí es la adenoides. Es una adenoides hipertrofiada, o sea, aumentada de tamaño, que ya está obstruyendo casi en su totalidad las coanas. ¿Sí? Entonces un paciente respirador bucal, con congestión nasal, rinorrea frecuente, con episodios cada cierto tiempo de exacerbación de los síntomas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser un tratamiento de limpieza de lavados nasales, con soluciones fisiológicas, isotónicas, y tratamiento también antibiótico, sobre todo en los episodios de exacerbación. Y en algunos pacientes que tienen una hipertrofia de grado severo, se puede optar por el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Por la adenoidectomía. Y luego tenemos las rinitis crónicas específicas. ¿Sí? Estas rinitis crónicas específicas se van a referir a infecciones por patógenos específicos que pueden infectar a nivel general, a nivel sistémico, pero que tienen repercusión también a nivel nasal, ya sean bacterias, parásitos, hongos, etc. Algunos ejemplos, ¿no? Los que tenemos en la lista: difteria, lepra, tuberculosis, piloesperoma, sífilis, leishmania, etc. ¿No? Aquí en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, este paciente superior izquierdo es un paciente con lesiones de leishmania. ¿Sí? Esa es la leishmaniasis bucocutánea.
En la imagen superior derecha, ¿sí? Esta es la, no sé si leyeron alguna vez en los libros de semiología, la nariz sencilla de notar, ¿no? Que es característica de la sífilis. Entonces, van a producir generalmente este tipo de infecciones crónicas específicas, lesiones estructurales a nivel nasal, ¿no? Y las imágenes de abajo son de pacientes con rinoescleroma, que también es una infección bacteriana, con una bacteria que se llama Klebsiella rinoescleromatis, que produce ese tipo de lesión. No vamos a entrar en detalle de cada infección, porque sería una clase mucho más larga. Entonces, es bueno, pero que sepan que pueden haber este tipo de enfermedades. Bien, y ahora entramos al otro grupo de rinitis, que son las rinitis hiperreactivas, ¿no? El grupo anterior eran las rinitis infecciosas y estas son las rinitis hiperreactivas. Entonces, dentro de este grupo de rinitis hiperreactivas, una de las rinitis más características, ¿no? Es la famosa rinitis alérgica, ¿no? O también llamada rinitis inmunomediada por IgE, por la inmunoglobulina E. Entonces, ahí en la diapositiva, ¿no? Nos dice este tipo de rinitis es consecuencia de una hiperreacción inmediata de tipo 1 dependiente de la inmunoglobulina. Y vamos a ver cómo es todo ese proceso, ¿sí? Donde va a estar involucrada esta inmunoglobulina en específico. Si hablamos de clasificación, ¿no? Habíamos dicho, si recuerdan la tabla anterior, que había dos tipos de rinitis alérgica, ¿no? La que es perenne y la que es estacional. ¿Qué quiere decir perenne y qué quiere decir estacional? ¿A qué se refiere con esos dos términos? Estacional quiere decir con las estaciones del año, ¿no? Que pueden aparecer en primavera, en otoño, en invierno, etc., ¿no? Perenne quiere decir que es durante todo el año, ¿sí? A eso se refiere. Actualmente se usa otro tipo de clasificación, que es la que ven en la tabla, ¿sí? En esa tabla azul, ¿no? Ven que existen otros conceptos, otros nombres, ¿no? Que son intermitentes y persistentes. ¿Sí? ¿A qué se refiere con intermitente o persistente? Intermitente es cuando el cuadro rinítico, ¿sí?, se produce 4 días o menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas. ¿Sí? Eso se refiere con intermitente, ahí en base al lapso de tiempo que dura. En cambio, la persistente es cuando dura más de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivas. Y al mismo tiempo, estas rinitis intermitentes o persistentes pueden también clasificarse en leves o moderadas y graves, según qué tanto le afecte a la calidad de vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, las leves dicen, no hay alteración del sueño, no hay alteración con las actividades diarias, no hay alteración laboral y escolar. En cambio, las moderadas o graves es todo lo contrario, ¿no? Hay alteración del sueño, deterioro de actividades diarias, hay deterioro laboral o escolar. Entonces puede ser una intermitente leve, puede ser una intermitente moderada o grave, o
Puede ser una persistente leve o puede ser persistente moderada o grave. ¿Sí? Entonces, a eso es esa clasificación, ¿sí?, que se suele utilizar actualmente. Entonces, un concepto clave en lo que son las rinitis alérgicas es el concepto de alergeno. ¿Sí? ¿Escucharon hablar qué es un alergeno? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Qué es un alergeno? A ver. Cuerpo extraño. Hay otra palabra más complicada. Otro término que se usa mucho en inmunidad. ¿Sí? Antígeno. ¿Sí? Entonces el alergeno es el antígeno, ¿sí?, que va a entrar al organismo del paciente, en este caso a la vía respiratoria, y es el que va a producir, es el que va a desencadenar esa reacción de hiperreactividad. ¿Sí? Entonces, un alergeno es un antígeno. Entonces, hay muchos tipos de alergenos. Estamos hablando aquí de alergenos respiratorios, ¿no? Porque hay también, por ejemplo, alergenos alimenticios o antibacteriales, ¿no?, térmicos, etc. Ahora estamos hablando de alergenos respiratorios, ¿no? Y en esa lista tienen distintos tipos de alergenos a los que las personas pueden ser hiperreactivos, ¿no? Ácaros, polen, epitelio de animales, etc. Por ejemplo, el polen, ¿no? A veces pensamos, bueno, es solamente el polen de las flores, ¿no?, de esa margarita, de esa rosa, pero no. Por ejemplo, el césped, ¿no?, también tiene polen. Hay árboles que también tienen polen, entonces pueden desencadenar también rinitis de tipo alérgico. El tema del epitelio de los animales también, ¿no?, las mascotas ahora que están tan de moda tener, ¿no?, gatos, perros, hámster, todo ese tipo de cosas. Esos pacientes, esos animales, continuamente van soltando, se va descamando la piel, ¿no?, como nosotros. Y el paciente, que muchas veces los tiene dentro de la casa o incluso dentro de la habitación, está inhalando ese epitelio descamado y es lo que le va a producir la reacción de hiperreactividad. Entonces, hay muchos tipos de alergenos que pueden desencadenar la respuesta rinítica alérgica. ¿Sí? Bien, ¿cómo va a ser la fisiopatología de la rinitis alérgica? ¿Cómo va a reaccionar nuestro sistema inmune ante cierto tipo de alergeno, ¿no?, ante cierto antígeno? Entonces, como ven en el cuadro, vamos a ver que hay dos fases principales. La fase 1 es la fase de sensibilización y la fase 2 es la fase clínica. ¿Sí? ¿En qué va a consistir la fase 1 de sensibilización? Esta va a ser la primera exposición del alergeno, ¿sí?, a nuestro sistema inmune. O sea, es la primera vez que hace contacto ese antígeno con nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ese alergeno es inhalado por el paciente, cuando entra a través de nuestras fosas nasales, va a ser atrapado, ¿sí?, por una célula presentadora de antígenos, ¿no?, suelen ser macrófagos, y este antígeno atrapado por el macrófago va a hacer que las células de tipo B de nuestro sistema inmunitario actúen y se diferencien a lo que son células plasmáticas, a plasmocitos.
y estos plasmocitos van a ser los encargados de producir un anticuerpo, una inmunoglobulina, que en este caso es la inmunoglobulina E. Entonces, se produce, se genera una inmunoglobulina E específica para ese antígeno. ¿Sí? Y esta inmunoglobulina E es captada por células con receptores de inmunoglobulina, que son principalmente los mastocitos y en menor medida los basófilos. Y ahí termina la primera fase o la primera etapa de sensibilización. Entonces, esta es una etapa asintomática, que quiere decir que el paciente no va a tener ninguna manifestación clínica, ¿no? Entonces, es la fase de primera exposición a el antígeno específico. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase clínica. Y esta fase clínica, a su vez, tiene dos fases. Una fase o etapa temprana, o etapa precoz, y una fase o etapa tardía. ¿En qué va a consistir la etapa temprana de esta segunda fase? Cuando el alergeno o antígeno entra por segunda vez a la vía respiratoria del paciente, va a ser reconocida por estas células que tienen la inmunoglobulina E específica para este alergeno, que habíamos dicho que eran los mastocitos y los basófilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir un proceso de degranulación de estos mastocitos especialmente, que van a liberar dos sustancias específicas que van a ser la histamina, ¿sí?, y la triptasa. Entonces, cuando se libera esta histamina y esta triptasa por este proceso de degranulación mastocitaria, ahí empieza toda la respuesta que vamos a ver en los cuadros de rinitis alérgica. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a ocasionar una vasodilatación, ¿sí? Va a ocasionar un aumento de la permeabilidad vascular, que se va a traducir en congestión de la mucosa nasal, y se va a producir una respuesta del sistema nervioso parasimpático. Y este sistema nervioso parasimpático va a producir el aumento de la secreción glandular, que se traduce luego como rinorrea. ¿Sí? Entonces, todo esto pasa en esta etapa temprana de la fase clínica en la rinitis alérgica. Luego hay una fase tardía. ¿Sí? ¿En qué va a consistir esta fase tardía? Va a consistir en que, debido a la producción de distintas sustancias quimiotácticas, ¿sí?, que van a atraer a otras células inflamatorias aparte de los mastocitos y los basófilos, como por ejemplo eosinófilos, neutrófilos, monocitos, etc., se van a producir más sustancias inflamatorias como citoquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, que van a ser las encargadas de mantener, ¿sí?, este proceso inflamatorio de la mucosa nasal. O sea, son las encargadas de que esta rinitis se vuelva una enfermedad crónica. Entonces, esta es la segunda fase o fase tardía de la etapa clínica o fase clínica de la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, la primera fase de sensibilización es asintomática, o sea, el paciente no se da cuenta, ¿no? Por eso pasa, ¿no? Puede pasar que, qué raro, si yo olí, hace meses olí, o tenía mi animal, ¿no?, y mi mascota, y no me pasó nada, y meses después empiezo con la clínica, ¿no?
¿Por qué? Porque en un comienzo, a un principio, su cuerpo se estaba preparando para esta segunda fase de reacción. ¿Sí? Entonces, eso es importante en esta fase, en esta fisiopatología de la rinitis alérgica, donde el principal actor o los principales actores son el alergeno y la inmunoglobulina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más adelante, los otros tipos de rinitis no tienen estos actores, ¿sí? No tienen al alergeno y no tienen a la inmunoglobulina. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener la rinitis alérgica? Va a tener una triada clásica que va a consistir en estornudos en salva, obstrucción nasal y rinorrea acuosa abundante. Pueden haber otras manifestaciones clínicas, puede haber, por ejemplo, prurito nasal. ¿Conocen o saben lo que es el saludo alérgico? Eso, ¿no? Cuando el paciente está todo el tiempo por ese prurito, por ese escozor o por la rinorrea, todo el tiempo tocándose la nariz, como en la imagen que ven a la izquierda, y se le forma, como en la imagen de la derecha, ese pliegue, ¿no?, a nivel del dorso nasal, ¿no?, que es típico de estos pacientes con rinitis de tipo alérgico. Si ustedes ven en esta imagen, esa es una endoscopía de una fosa nasal de un paciente alérgico, ¿no? Ustedes ven el cornete, ¿sí?, lo que ven hacia la derecha, hacia la pared lateral. ¿Qué fosa nasal es esa? No, izquierda. Porque el cornete es lo que está en la pared lateral, ¿sí? O sea, lo que está de este lado. Y el tabique es lo que está hacia su derecha. Entonces, esa es una fosa nasal izquierda. ¿Sí? Entonces, ustedes ven un cornete pálido, un cornete que no va a estar hiperémico, rojizo, ¿no?, sino más bien es un cornete sí que está hipertrofiado, pero que tiene esa tonalidad pálida. Eso es típico de los pacientes con rinitis alérgica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la rinitis alérgica? El diagnóstico lo vamos a hacer con las manifestaciones clínicas, principalmente, ¿sí?, los antecedentes que nos pueda relatar el paciente. Puede ser un paciente que nos va a decir: tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cada vez, no sé, que voy a un jardín, ¿no?, con flores, todos esos síntomas empeoran, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya empezamos a relacionar, ¿no?, que puede ser un cuadro de rinitis alérgica. Pero también hay pruebas diagnósticas complementarias que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, como nos nombra, las pruebas cutáneas, el famoso test de Prick. Ustedes ven la imagen de la derecha, ese es un brazo, ¿sí?, al que se le inyectaron a nivel subdérmico distintos antígenos, ¿no? Entonces se tiene que ver a los 10-15 minutos si hay reacción de la piel a algún antígeno específico, ¿no? O sea, se forman pápulas, ¿no?, cuando reaccionan ante cierto tipo de antígeno, ¿no? Este tipo de pruebas cutáneas se tiene que hacer a personas que tienen, ¿sí?, exclusivamente esta sospecha de rinitis alérgica. No se hace. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, una persona sana que no tiene clínica de rinitis alérgica, se le puede hacer las pruebas cutáneas y puede salir positivo a algún tipo de alergia, ¿no? Pero eso no quiere decir que se deba tratar al paciente, porque el paciente no tiene clínica de rinitis alérgica, ¿no? Por lo menos los textos señalan un 25 a 30% de pacientes sanos a los que se le hace este test cutáneo pueden salir positivo para alguna alergia.
Entonces, esto es específico para pacientes con clínica de rinitis alérgica. Y tenemos algunas pruebas serológicas, como por ejemplo la inmunoglobulina E total y las inmunoglobulina E específicas. Todos son estudios complementarios, ¿no? De nada sirve, como les digo, que esto salga positivo, pero que el paciente no tenga clínica. Lo importante es que sean ambas cosas, que el paciente tenga clínica de rinitis alérgica y que tenga positiva la prueba. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento de este tipo de rinitis? A ver, el tratamiento de las rinitis alérgicas es sobre todo un tratamiento sintomático, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces tenemos una variedad muy amplia de fármacos que podemos recetar. Por ejemplo, los más conocidos son los antihistamínicos. ¿Quién no tomó alguna vez un antihistamínico? Los mismos antigripales tienen antihistamínicos, ¿no? Que hay de diferentes generaciones. Por ejemplo, ahí la clorfeniramina, que es un antihistamínico de primera generación. Actualmente ya hay segunda, tercera generación, que tienen menos efectos adversos y son más útiles, más efectivos, pero es un tratamiento bastante utilizado en los cuadros de los pacientes con rinitis alérgica. Descongestivos nasales, ¿no? Aquí tenemos principalmente lo que son los vasoconstrictores nasales. No sé si alguna vez utilizaron ustedes vasoconstrictor nasal. Hay una marca muy famosa que es Iliadin. ¿Nunca usaron? Sí. ¿Sí? Es bastante utilizado y desafortunadamente de mala manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Iliadin es nafasolina. Hay oximetazolina, diferentes tipos de vasoconstrictores. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de los vasoconstrictores nasales? La ventaja del vasoconstrictor es que tiene un efecto rápido. O sea, uno se lo coloca y a los minutos ya siente la descongestión, ya siente el alivio del síntoma. Entonces es bastante rápido. Y tienen un precio bastante accesible, no es tan caro. ¿Cuál es la desventaja? Que se deben utilizar solamente por periodos cortos de tiempo, ¿sí? Porque tienen muchos efectos adversos. ¿A qué me refiero a un periodo corto de tiempo? Entre 5 y 7 días más. Y van a ver cuando vayan a consulta, ¿no? En su internado, van a ver personas que están años utilizando el famoso spray. Años. Entonces, entre sus efectos adversos, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de eso, están las rinitis medicamentosas. Una causa muy frecuente de rinitis medicamentosa es la rinitis por vasoconstrictor nasal. Entonces, no es bueno utilizarlo más allá de ese periodo recomendado, aparte de que puede producir también isquemia de la mucosa nasal, con necrosis, perforación, etc. Entonces, no se recomienda más allá del tiempo que indiqué anteriormente. Tenemos otros medicamentos como el cromoglicato disódico, un fármaco que inhibe la degranulación mastocitaria, o sea, impide que se nivele la histamina. Tenemos luego los corticoides tópicos nasales y sistémicos. Aquí, si hablamos de corticoides tópicos nasales, igual hay una variedad amplia, ¿no? Fluticasona, mometrazona, budesonide, triamcinolona, ¿no? Hay muchos tipos de corticoides tópicos que tienen también sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? A diferencia de los congestivos nasales, se pueden utilizar durante periodos prolongados, meses de tratamiento. Otra ventaja es que no tienen efectos adversos
tan graves como los vasoconstrictores. Porque uno dirá, pero son corticoides, ¿no? El corticoide, si lo uso mucho tiempo, me baja la defensa, me aumenta de peso, desequilibrio hormonal, no sé qué, no sé qué. La ventaja de estos medicamentos es que solo actúa a nivel de la mucosa nasal, o sea, tiene un efecto local. Por ejemplo, un paciente hipertenso lo puede usar, un paciente diabético lo puede usar. Entonces tiene esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja de los corticoides? Una desventaja puede ser el inicio de acción, que no es tan rápido como los vasoconstrictores. Un corticoide nasal empieza a hacer efecto a los 10, 15 días más o menos. Entonces, tal vez el paciente se puede desesperar, ¿no? Dice, uy, esto no sirve, voy a volver al otro spray que me descongestiona en minutos. Entonces, tiene esa desventaja. Pero tiene la ventaja de que una vez que hace efecto, ese efecto se mantiene durante mucho más tiempo. A diferencia del vasoconstrictor, que el efecto del vasoconstrictor desaparece rápido y el paciente va a necesitar aplicaciones más frecuentes y en mayor dosis. Entonces eso suele causar cierto tipo de adicción, ¿no? El vasoconstrictor, el corticoide no. Y una desventaja también podría ser el precio, ¿no? El corticoide nasal está de 3 a 4 veces más que un vasoconstrictor, entonces un poquito caro. Y los corticoides sistémicos se pueden utilizar cuando se quiere un inicio de acción más rápido, más fuerte, más potente, pero tiene la desventaja, ¿no?, de todos los efectos que pueden tener los corticoides, ¿no?, lo que habíamos dicho. Eleva presión arterial, leucemia, aumento de peso, que baja la defensa. Entonces se suelen utilizar en pacientes que no tengan factores de riesgo para tomar corticoides durante periodos cortos. Luego tenemos anticolinérgicos nasales, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el famoso Montelukast, no sé si escucharon. Últimamente, pero no estoy usando tanto Montelukast. El Montelukast se suele utilizar mucho en pacientes que tienen rinitis alérgica junto con asma. Pero están saliendo varios estudios de que tiene efectos, un efecto adverso son ideaciones suicidas del paciente, principalmente en adolescentes y jóvenes. Entonces muchos están dejando de utilizar los antileucotrienos, ¿no? Los anticolinérgicos, ¿no?, se utilizan más en pacientes que tienen como síntoma principal la rinorrea, ¿no? Por ejemplo, está el bromuro de Iptatrop, ¿no?, los anticolinérgicos. Los antileucotrienos es el molecular, creo que lo dije al revés. ¿Sí? Entonces hay distintos tipos de tratamientos sintomáticos, ¿no?, que pueden aliviar y mejorar la calidad de vida del paciente. Bien, vamos a quedar ahí, todavía nos falta mucho de este tema. La siguiente clase vamos a continuar. Háganme recuerdo dónde quedamos para que sigamos la siguiente clase desde ahí. Sí, vamos a llamarle. A ver, van a levantar la mano.